Ahora sí, acompáñame a Filipenses capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 4 al 9 y vamos a leer el versículo 4 y oramos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Padre, te damos gracias por esta mañana esta tarde ya que nos regalas para poder estar estudiando tu palabra, Señor, y queremos estudiar tu palabra, no queremos traer nuestras ideas preconcebidas, sino que seas tú hablándonos directamente de tu palabra. Ayúdanos a limpiar nuestra mente de distractores y podernos concentrar en lo que tú quieres hablar hoy a nosotros, Señor. Guíanos tú en este estudio, danos de tu espíritu para tener entendimiento, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, a este punto ya, como decía, estamos llegando a la recta final de la carta. Pablo a lo largo de la carta nos habló de vivir la vida digna del Evangelio y nos dio también buenos ejemplos de cómo podemos llegar a vivir esta vida digna del Evangelio. Nos puso el ejemplo de Cristo, nos puso el ejemplo de Timoteo, de Epafrodito, su propio ejemplo. Y llega a esta sección en el capítulo 4 donde nos empieza a hablar, digamos que primero nos puso un panorama general de ejemplos que podemos seguir para vivir esta vida cristiana. Y ahora en este capítulo 4, ya para cerrar su carta, nos empieza a dar como pequeños tips de cosas muy particulares que podemos seguir para vivir esta vida cristiana. Y la semana pasada veíamos, por ejemplo, cómo podemos resolver conflictos que se dan en la iglesia. A lo mejor no en esta iglesia, pero en otras iglesias que sí se dan conflictos entre hermanos, entre cristianos. Bueno, Pablo nos explicó cómo debemos de resolver estos conflictos que se dan. Y hoy vamos a estar estudiando estos versículos donde Pablo sigue con estos pequeños consejos. Ahora, vamos a estar viendo estos versículos que toda esta carta, veíamos que el propósito es hacernos conscientes y ocuparnos en nuestra salvación, y veíamos que esto no era ganar nuestra salvación, sino una vez que Cristo nos ha dado nuestra salvación, mantenernos en Cristo para vivir esta vida digna del Evangelio, que esto era el objetivo principal de la carta. Ahora, si ese es el objetivo principal de la carta, esta cúspide que vamos a ver en estos versículos es cómo esta vida cristiana nos va a llevar a tener un gozo y a tener una paz. Y esto es hermoso porque Pablo en sus cartas regularmente él nos dice paz y gozo. Y así inicia sus cartas. Pero esto no es nada más un saludo. Y en estos versículos Pablo nos va a explicar, digamos, el origen de ese saludo que él da. Y empezamos esta sección con estos versículos. Después de todo lo que nos ha explicado Pablo, dice, regocíjense en el Señor, siempre. Y este es un verbo que está primero en imperativo. No nos está dando una sugerencia, es un mandato, regocíjense. ¿En qué debe de estar este regocijo? Nos dice Pablo que el origen de este regocijo debe de estar en el Señor. ¿Y cuándo debe de estar este regocijo? Siempre. No importa las circunstancias en las que estés, no importa por lo que estemos pasando, siempre debemos de tener este regocijarnos. Y todavía más, Pablo nos dice, otra vez lo diré, regocíjense. Entonces Pablo nos está dejando muy claro que esto no es algo opcional, no es algo de, es que yo soy un cristiano medio amargado. No, dice Pablo, o sea, el gozo debe de estar siempre en ti. Ahora, para que esto pueda ser verdad, debimos de haber pasado por el capítulo 1, 2, 3 de Filipenses. Entonces, todo lo que hemos visto de vivir la vida digna del Evangelio, todos los ejemplos que hemos visto de cómo vivir el Evangelio de una forma práctica, nos tiene que llevar a esto. Si estoy llegando a este punto de la carta y digo, no es que yo no tengo gozo,
Lo que necesito es ir y regresarme a los versículos anteriores, a todo el capítulo anterior. Ahora, esta palabra regocíjense, que nosotros la tenemos en esta traducción como regocíjense, es una palabra que en el original, la palabra original es jairo o cairo. Y de esta palabra, cairo, deriva la palabra que a lo mejor has escuchado varias veces, que es con la que te digo que Pablo inicia su saludo, de gracia. Esa palabra en el original charis o yaris es derivada de esta palabra cairo. Y te explico un poquito una analogía de cómo se derivan estas palabras. Correr es el verbo, el sustantivo es carrera. Una palabra es derivada de la otra. Entonces, de manera similar, regocijo, como la tenemos traducida, es el verbo y el sustantivo es gozo. Entonces, Pablo lo que nos está llamando es a tener esta actividad gozosa. Esta actividad gozosa. Ahora, si tú buscas el significado de esta palabra cairo, nos habla de estar alegre, de una felicidad calmada, en general, Pablo nos está hablando de estar con esta actividad de gozo, tener el gozo activo en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, repito, para que este gozo pueda ser cierto en nuestra vida, debimos de haber pasado todos los versículos anteriores. Ahora, Pablo nos está llamando a tener un gozo, él estando en prisión. Y como lo hemos aclarado a lo largo del estudio de la carta, no es que Pablo esté feliz por estar encarcelado, sino a pesar de Pablo estar encarcelado, ha encontrado este gozo en el Señor y ha encontrado motivos para estar, tener este gozo que está cimentado en el Señor. Por eso Pablo nos aclara aquí, este gozo debe de venir del Señor, estando en el Señor, y eso es lo que nos va a traer este gozo. Ahora, repito, Pablo dice, lo diré otra vez lo diré, regocíjense. O sea, repito, es algo importante. Si en tu vida no tienes gozo, eso es síntoma de que algo está mal en nuestra vida cristiana, ¿sí? Algo tenemos que resolver. Probablemente ni siquiera seamos realmente creyentes. Si no estamos hablando de que vengas a la iglesia, de que tengas una Biblia, estamos hablando de que realmente tengas una relación con Jesús, ¿sí? Entonces, esta parte de estar regocijándonos. Ahora, versículo 5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, esto viene en sucesión. Si no has llegado al gozo, vas un paso atrás. Si en tu vida hay gozo, entonces podemos seguir a este punto que dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Ahora, varias cosas que observamos aquí. Esta carta está dirigida a creyentes, ¿sí? No está dirigida a los gentiles de Filipo, está dirigida a los creyentes, a la iglesia de Filipo. Y entonces a ellos les dice, no que su bondad sea conocida dentro de la iglesia, dice de todos los hombres. O sea, esto no es, si tú y yo estamos acostumbrados a, bueno, es que vengo y aquí en la congregación dicen, uy, ya nada más le falta una aureola aquí encima, porque no es lo que Pablo nos está hablando. No está hablando de que nos veamos bonitos como estatuas de museo en la congregación. Dice Pablo, deben de ser reconocidos fuera de la congregación por su bondad. Ahora, esta palabra bondad, en el original, bueno, antes del original te voy a decir varias traducciones que tiene. La Reina Valera, por ejemplo, lo traduce como gentileza. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como considerados. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce como amabilidad. Ahora, en el original, esta palabra significa apropiado, gentil, suave, gentileza, afable, amable, apacible.
pero me llamó la atención apropiado, que la palabra significa apropiado. Y entonces me tengo que ir al contexto de toda la carta. Si Pablo me está llamando a que tenga un comportamiento apropiado y que este comportamiento apropiado sea reconocido por todos los hombres, pues me interesa saber qué significa apropiado. ¿Está hablando Pablo de algo social o políticamente correcto? ¿Me está llamando a ese comportamiento? Y de nuevo, si me voy al contexto de toda la carta, Pablo me está guiando, me está llevando a que yo siga el ejemplo de Jesús, de Epafrodito, de Timoteo, su ejemplo. Entonces no está hablando de un comportamiento políticamente correcto. Cuando dice adecuado, Pablo me está llamando a que en cada situación yo reconozca, yo me cuestione qué es lo que Jesús haría en esa situación. En cada instante de mi vida, en cada decisión que tome, en cada comportamiento, en cada interacción social que yo tenga, debería de estar cuestionándome esto. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo trataría a Jesús? Ahora, me pareció importante ese significado porque tú dices, bondad, bueno, pues tengo que ser buena onda, bonachón con todos. Jesús no fue buena onda con todos. Ves a un Jesús tirando las mesas de los mercaderes en el templo. Ves a un Jesús hablando fuerte a los religiosos, pero ves a un Jesús también mostrando misericordia al pecador. Entonces, necesito primero conocer cómo se comportaba Jesús, y para eso no hay mejor fuente que leer mi Biblia. Pero necesito también seguir ese ejemplo de Jesús y, repito, en cada circunstancia de mi vida, preguntarme cómo actuaría Jesús para poder actuar de una manera adecuada. Y ese adecuado, repito, no es tu parámetro, no es el mío, no es el parámetro de la sociedad, es el parámetro de Dios. ¿Qué es adecuado para Dios? Y el comportamiento adecuado me lo va a dar la Biblia, la vida de Jesús, cómo vivió Jesús en carne. Ahora, repito, todo esto debe de estar basado en que estoy viviendo una vida digna del Evangelio, en que estoy siguiendo los ejemplos y en que tengo un gozo en mi vida. Si yo trato de forzar esto, si no estoy cumpliendo lo anterior, entonces lo único que estoy logrando en mi vida es hipocresía. Pero aparte de eso, Pablo me da un motivo más para poder vivir esta vida de bondad. Me dice, el Señor está cerca, al final del versículo 5. Algo que me debería de mover a vivir de una forma bondadosa, de una forma adecuada delante de Dios, es recordar esto, que el Señor está cerca. Ahora, aquí te encuentras dos interpretaciones. En el original, esta frase de el Señor está cerca quiere decir el Señor está cerca. Ese es el original. Está cerca, lo que nosotros tenemos como dos palabras, está cerca, en el original es una sola palabra que significa cercanía, ¿sí? El tema es que ese cerca se puede referir a cercanía en tiempo o cercanía en lugar. Y entonces ahí es donde vienen las dos interpretaciones de este versículo. Una es, dicen, Pablo está hablando de que la venida del Señor está cerca, cercanía en el tiempo, ¿sí? Entonces dicen, bueno, es que debo de recordar que el Señor pronto puede venir, que en cualquier momento va a venir, ¿sí? Como lo expresó Jesús en las parábolas. No sabemos en qué momento es la venida del hombre, entonces la venida del Hijo del Hombre, entonces debemos de estar preparados para el regreso inminente de Jesús. Y esa es una de las interpretaciones que es correcta. Ahora, otra de las interpretaciones dice, no, o sea, lo que está hablando este versículo es que Pablo se refiere a que el Señor está cerca en lugar, o sea, está conmigo, ¿sí? Que también es una interpretación correcta, ¿sí? Jesús nos habló de que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar acompañados. Y vamos a ver dos versículos que nos muestran esto. En Juan, capítulo 14, versos 15 al 17, dice Jesús,
Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Si tú eres un creyente, si tú has puesto tu confianza en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, entonces esto es una realidad para ti. El Señor está contigo y está en ti a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús está cerca, ¿sí? Que esa es una de las interpretaciones. Pero también tenemos Juan 14, versos 1 al 3. Me parece que van a aparecer en pantalla, si no te lo leo de todos modos. Dice Juan 14, verso 1 al 3. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces, este regreso del Señor también es una realidad de la que nos habló Jesús. Jesús nos habló en parábolas. Pablo nos advierte que no sabemos el momento en el que es la venida del Señor, pero es pronto, está cerca, como nos dice Filipenses. Y dices, ¿qué tan cerca? Pues 2000 años. Bueno, no te preocupes. Si no regresa el Señor, te mueres antes. ¿Cuánto piensas vivir? 70, 90, 100, 120 años. Es cerca. ¿No te ha pasado que dices, ay, qué rápido pasó el tiempo? Ya se me fueron 10 años de vida. Entonces, es cerca. El Señor está cerca. Entonces, no importa cuál de las dos interpretaciones quieras tomar. Es más, yo te diría, toma las dos. El que Jesús esté con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo nos esté acompañando y esté habitando dentro de nosotros, y la esperanza de que Jesús puede regresar en cualquier momento o yo ir a su presencia, eso debería de ser el motivante para que yo pueda vivir una vida digna del Evangelio y para que pueda actuar de manera adecuada, como me dice Pablo. Ahora, el versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y una de las cosas que más nos repite la Biblia es, no tengan miedo. Y aquí viene una variante que creo que está muy relacionada. Por nada estén afanosos. Ahora, por nada estén afanosos, de nueva cuenta, el original dice nada, ninguna cosa. Ahora, afanoso, ¿quieres ponerlo en términos más modernos? Por nada estés angustiado, por nada estés estresado, por nada estés ansioso. Y en nuestros tiempos es una enfermedad o son enfermedades muy comunes. Estrés, ¿sí? Me gusta ese, ¿qué tienes? Colitis nerviosa. O sea, estás enfermo de los nervios, estresado, ¿sí? Ataques de ansiedad. Entonces, pero eso nada más pasa fuera de la iglesia. No, dentro de la iglesia estamos teniendo esos problemas. Cuando, de nuevo, esto no es una invitación. O sea, esto es, por nada estemos afanosos. Ahora, dice Pablo, en lugar de, o sea, antes bien, en lugar de estar afanados, dice Pablo, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Ahora, me gusta este lenguaje Reina Valera que adquirimos, y deposita tus cargas en el Señor, ¿no?
¿Y qué significa depositar mis cargas en el Señor? ¿Dónde está su número de cuenta para que se las pueda mandar? Pero muchas veces complicamos el lenguaje, ¿no? Y así, lenguaje Reina Valera. No tengo nada en contra de la Reina Valera, me gusta la traducción, ¿sí? Pero no es para que adquiramos este lenguaje que ni nosotros entendemos. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo deposito mis cargas en el Señor? Pablo nos lo deja muy claro, ¿sí? Nos dice, mediante oración. Y entonces tú dices, es que no sé orar. Bienvenido, yo tampoco sé orar. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, dice Santiago, que traduce nuestras oraciones. Entonces, tú no te preocupes. Tú dile, como Dios te dé a entender, que Él se va a encargar, el Espíritu Santo se va a encargar de traducir tus oraciones. Pero necesitamos orar. Necesitamos mediante la oración decirle a Dios, no tengo para pagar la renta. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Pero a Él le gusta escucharlo, ¿sí? Hoy estoy enfermo, ya no puedo con tanta enfermedad, me curo de una cosa, me da la otra. Señor, por favor. Ahora, no sé de qué contexto vengas, pero a lo mejor vienes de un contexto donde te enseñaron a decir, declaro en el nombre del Señor. Pablo no nos enseña, la Biblia no nos enseña a declarar en el nombre del Señor. Dice, mediante oración y súplica con acción de gracias. No nos enseña a declarar, nos enseña a rogar, a suplicar. Y piensa esto, te estás acercando al Dios Todopoderoso, al Creador del universo. Tú llegarías con tu jefe y le dirías, te demando que en este momento me entregues mi sueldo. En ese momento te entrega tu carta de despido. ¿Sí? Los adolescentes, papá, te demando que en este momento me des las llaves de tu carro para irme a pasear. Papá, ya lavé el carro, ¿me lo puedo llevar? Entonces, ¿qué nos hace creer que podemos llegar delante de Dios y demandarle? Y decirle, haz esto. Dice Pablo, acércate confiadamente al trono de la gracia, pero humildemente, recordando quién es Dios y recordando quién eres tú, quién soy yo. Y entonces, ahora sí me puedo acercar suplicando, rogando. ¿Qué más puedo hacer delante de Dios? Recuerda a la mujer que se acercó rogando, mendigando, diciendo, sana. Y Dios le dijo, no está bien que le dé a los perros el alimento de los hijos. Y la respuesta no fue indignada de la mujer, no, ¿cómo que un perro? No, sí, hasta los perros tienen el privilegio de agarrar las migajas de la mesa. Con humildad, humillándonos delante de Dios, porque entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el creador, nosotros somos la creación. Ahora, muchos de nuestros problemas de afanes, como te dije, de estrés, de angustia, de depresión, no quiero decir todos, pero muchos de nuestros problemas vienen de mala memoria. ¿Sí? Porque estoy preocupado y angustiado por qué voy a comer hoy. Y se me olvida que Dios me dio de comer ayer. Porque estoy preocupado y angustiado qué voy a hacer porque me despidieron de mi trabajo y se me olvida que Dios me ha sustentado tantos años. Entonces, realmente tengo un problema de memoria. Y entonces, Pablo también nos da el remedio para este problema de memoria, con acción de gracias. Antes de llegar y poner toda mi lista de peticiones y decirle, Señor, necesito esto, necesito aquello, se está cayendo la casa a pedazos. ¿Ya diste gracias porque tienes una casa? Gracias a Dios que tienes una casa que se está cayendo en pedazos. Ya dimos gracias porque Dios nos sostuvo hasta el día de hoy. Y, o sea, Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Pero no solamente nos ha dado toda bendición espiritual. Dice Jesús que si nosotros nos ocupamos del reino de Dios y de su justicia, Él se va a encargar de toda nuestra provisión.
¿sí? De alimento, de abrigo, Él se va a encargar. Entonces, puedo agradecer eso. Puedo agradecer que no dependo de mi esfuerzo, de mi trabajo. Hay gente que trabaja mucho más duro que nosotros y no tiene que comer. Pero si estás en Cristo, no necesitamos preocuparnos con eso porque Jesús prometió que Él se iba a encargar de eso si nosotros nos encargamos de sus asuntos, de su reino y su justicia. ¿Sí? ¿Es difícil de creer? Sí, pero es una verdad en la Biblia. Es una verdad que Jesús nos dio. Entonces, este es demasiado amplio, no es únicamente para cosas espirituales. Ahora, tú pide, a lo mejor Dios te dice que no, pero tú pídelo. ¿Sí? Si te está preocupando, si te está angustiando, entrégalo a Dios. Dile a Dios que te está preocupando, que te está angustiando. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos no queremos la paz de Dios? Creo que todos queremos la paz de Dios. Creo que todos anhelamos vivir en paz. Entonces, si tú estás intranquilo, probablemente es porque no has llegado a este punto. Entonces, ¿qué te tiene intranquilo o qué me tiene intranquilo para que podamos decírselo a Dios y que Él se encargue, como dice aquí, de nuestros corazones y de nuestras mentes? Esta paz de Dios es hermosa. ¿Sí? Puedes irte al Antiguo Testamento y Dios le dice al pueblo de Israel, delante de ti pongo la bendición y la maldición. Y tú elige. Y si tú eliges la bendición, no dice Dios, bueno, no te preocupes, ya no va a haber guerras. No, o sea, los va a mandar a la guerra. Pero van a ganar la guerra muchas veces sin pelearla, como en Jericó. ¿Sí? Y es esa paz que no te va a librar de problemas, es esa paz que en medio de problemas, de aflicciones, Dios te va a dar esa paz. ¿Sí? Es esa paz que no es nada más que Pablo la escuchó, es esa paz que tiene Pablo encarcelado y diciéndoles, ánimo. O sea, como el que está encarcelado, como el que está en prisión dice, ánimo, porque tiene esa paz del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos comprender por qué tenemos esa paz delante de todos nuestros problemas, de todas nuestras aflicciones, y aún así tenemos esa paz. Dice, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora, me pareció interesante porque ese corazones en el original es cardia. La palabra original para corazones es cardia. Y esa cardia tiene que ver sí con el órgano, o sea, el corazón, físicamente el corazón, pero también, y si tienes tiempo en el Evangelio y si has estudiado, tiene este contexto del trasfondo judío donde, bueno, es el centro de mis emociones, de mis pensamientos, ¿sí? Y entonces decía, bueno, si es el centro de tus emociones y tus pensamientos, ¿para qué necesita Pablo repetirlo diciendo y sus mentes? En la Reina Valera dice pensamientos. Bueno, esa otra palabra, pensamientos, está hablando en el original de la percepción, del propósito, del intelecto, de la disposición, del pensamiento, del sentido, del entendimiento y esta traducción, maquinación. O sea, del origen de tus malos pensamientos, donde haces los planes, donde hacemos los planes para hacer el mal, a eso se está refiriendo. No nada más a eso, pero se refiere a todo esto. Entonces, dice Pablo, si tú entregas
tus problemas a Dios a través de la oración, si tú te encargas de orar a Dios por lo que te está preocupando, no vas a tener brillantes ideas que terminan pésimo. No vas a hacer planes terribles para hacer lo malo, para resolver tú la situación en tus propias fuerzas, porque Dios va a tener el control de tus pensamientos, de mis pensamientos. No vas a estar con estos sentimientos de angustia, de impotencia, porque vas a saber que efectivamente tú no tienes el control de la situación, pero Dios lo tiene y estás confiando en Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, aquí quiero darte un ejemplo de esto. Te puedo dar un ejemplo del Antiguo Testamento de Ana, donde Ana va al templo, ella angustiada, preocupada, y pone su oración. Y me gusta porque todavía el sacerdote le dice: tú estás borracha, y no, ya le explica la situación: no estoy borracha, estoy angustiada, estoy preocupada. Y Ana sale con esa paz del Señor, donde no obtuvo el hijo por el que estaba orando, pero sale con la paz del Señor, sale tranquila. Después tiene al hijo, sí, pero antes de obtener al hijo, obtuvo la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Ana, ¿por qué estás tranquila si de todos modos sigues sin hijo? De todos modos la otra esposa de tu esposo te sigue tratando mal. No ha cambiado nada. Es que tengo la paz del Señor, porque ya fui, oré y le dije al Señor cuál es mi dolor, cuál es mi preocupación. Pero hay un ejemplo aún mucho mejor que este. Acompáñame a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 36. Mateo 26, capítulo 26, versículo 36 dice: entonces Jesús llegó con ellos, sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Versículo 37, y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Ahora, piensa esto, ¿quién lo está diciendo? Jesús, Dios hecho hombre, Jesús todopoderoso, Jesús omnisciente, el que todo lo sabe, y dice: estoy afligido. Entonces, si Jesús, Dios hecho hombre, todopoderoso, está afligido, ¿tenemos tú y yo alguna escapatoria de en algún momento estar afligidos? Ser cristiano no está libre de aflicciones, de sufrimientos. El tema es: ¿siempre estoy viviendo afligido? ¿O cuando estoy en aflicción sé qué es lo que debo hacer y lo hago? Esa es la diferencia. Ahora, ve su aflicción hasta el punto de la muerte. Versículo 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué nos dice Pablo que hagamos con nuestras preocupaciones y nuestras angustias? Que vayamos y oremos a Dios. ¿Qué está haciendo Jesús, el Hijo del Hombre Todopoderoso? Está orando al Padre. Está orando al Padre. Ahora, Señor, soy tu Hijo, soy Dios, soy todopoderoso, acaba con mis enemigos, quítame de esta situación. ¿Eso es lo que está orando Jesús? No, Jesús le está haciendo saber lo que Él desea. Pasa de mí esta copa. Jesús está rogando al Padre:
Te repito, ¿quién soy yo entonces para ir y demandarle al Padre? Para ir y declarar y para ir y decirle, haz esto, Dios. Si Jesús se humilló, con mayor razón debo de hacerlo yo. Dice el versículo 40. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar 1 hora junto a mí? ¿Cuánto tiempo estuviste orando? 5 minutos. 1 hora. Jesús estuvo orando 1 hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, fíjate, si Jesús dice el espíritu está puesto, pero la carne es débil, ¿qué esperanzas tengo yo? O sea, seguro mi carne es mucho más débil. 42. Apartándose de nuevo oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, versículo 43, Jesús y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, miren, está cerca el que me entrega. 3 veces oró Jesús. Y tú y yo decimos, ¿ya oraste por eso? Pues sí, pues 1 vez, 5 minutos. Así un telegrama rápido a Dios. Y Jesús estuvo orando y ayunando a esto previo. Y sabía exactamente a lo que iba. Pero en este momento donde va a ser arrestado, donde está su momento de angustia, pasa tiempo en oración, entregándole su preocupación a Dios, diciéndole, no quiero hacer esto, pero quiero hacer tu voluntad. Y en este caso la respuesta de Dios es no. Pero Jesús obtiene algo más que el sí, algo más grande que el sí. Obtiene la fuerza para poder seguir la voluntad del Padre. Y no a regañadientes. No agarra como cierto profeta y dice, ¿saben qué? Vámonos, vamos a agarrar un barco a Tarsis. Vamos a salir huyendo. No, dice, vamos para que me entreguen. Está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Ahora ya tiene la fortaleza, tiene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oye, pero te van a arrestar, te van a golpear, se van a burlar de ti, te van a crucificar. Sí, pero ahora tiene la paz del Padre. Si Jesús necesitó hacer esta oración, pasar este tiempo, ¿qué me hace a mí más fuerte que Jesús? Entonces, puedo acercarme de nuevo confiadamente al trono de la gracia. Jesús me puso el ejemplo y no en lenguaje complicado, sencillo, ve y ora. Repito, si no sabes orar, no te preocupes, tenemos traductor simultáneo. El Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Únicamente ir y decirle al Padre, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me está afligiendo? ¿Qué es lo que me está angustiando? Ahora, volvamos ahí a Filipenses. Y los versículos 8 y 9. Te decía, Pablo nos está dando como que estos tips así de ¿qué hacer en caso de incendio? Bueno, ¿qué hacer en caso de huracán? Ahí está. ¿Sí? Dice, pero si te toca algo que no te ha pasado, que no viene aquí escrito, ¿será que nos pueda pasar algo que no viene escrito en la Biblia? Dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, algún comercial decía que para todo lo demás existe una tarjeta. Bueno, no, para todo lo demás existe esta
este meditar, ¿sí? Y puedes hacer tu tarea y profundizar en cada una de estas palabras, qué significa. Yo me voy a ir nada más a explicarte lo que significa mediten. Si leemos de rápido nuestra traducción, decimos mediten, pues que me ponga a pensar en eso, que me ponga en trance, a lo mejor me veo más espiritual, más cristiano y digo, bueno, necesito estar en oración en esto. Sí debo de estar en oración por estas cosas, pero esta palabra en el original, logizomai, tiene este significado, hacer un inventario. Este mediten en el original significa hacer inventario. Estimar, guardar rencor, inculpar, atribuir, tener por cierto, concluir, considerar, contar, contratar, tomar en cuenta, discutir, disponer, pensar, tener por. Está más relacionada la palabra con una acción matemática, ¿sí? Hacer cuentas, que con una sensación de emoción, ¿sí? Incluso está más relacionada, sí, el meditar, pero no en el sentido que regularmente tú le damos de, vamos a orar, no, sino este sentido de vamos a pensar intencionalmente y a ver los detalles. Vamos a encontrar qué cosa de esto es buena, qué cosa de esto merece alabanza. Entonces, si hay una situación en la que tú y yo no sabemos qué hacer, que no sabemos qué haría Jesús, porque no viene ejemplificada en la Biblia, entonces nuestra fórmula es esto. Vamos a buscar qué hay de bueno en esto, qué hay que pueda ser glorificado, qué puede ser bueno en esto para tomar mi decisión, ¿sí? Y no es un rápido vistazo. Por eso te digo, no tiene que ver con que cómo me siento así de feeling, responder nada más, no. Es necesito hacer una tarea a conciencia, ver lo bueno, lo malo de esto y entonces tomar mi decisión. ¿Me debo de casar con este no cristiano? ¿Sí o no? Bueno, la Biblia es muy clara, ¿sí? No te unas en yugo desigual y aún así lo hacemos, ¿no? Pero hay otras cosas donde la respuesta no es tan inmediata, no encuentro un versículo bíblico directo que diga, no, pues invierto en este negocio, no, pues recuerda, no lo hay, no hay el versículo que me diga si invierto o no invierto, si agarro este trabajo o no agarro este trabajo. Entonces debo de ir y debo de analizar mi decisión basado en esto. ¿Es algo digno? ¿Es algo en lo que hay verdad? Y cuando estuvimos en la serie de Cosmovisión, también te hablaba un poco de esto. Debemos de ver y buscar en todo lo bueno, lo que es rescatable, y sobre eso trabajar. Entonces, ¿qué es el mundo? No tiene nada de bueno. No, ahí es donde nos equivocamos. El mundo fue creado por Dios, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces todos, creas o no creas en Dios, todos tenemos esa imagen y semejanza de Dios. Manchada por el pecado, sí. Corrupta por el pecado, sí. Pero esa es la razón de que tú y yo podamos ver hombres paganos, totalmente alejados de Dios, y dices, se comporta mejor que cualquier cristiano, porque tiene la imagen de Dios. Entonces, ante todo debemos de buscar eso. ¿Cuál es lo bueno que hay? ¿Qué es lo elogiable que hay en esto? Y entonces, en función de eso, tomar nuestras decisiones, ver qué es lo que podemos hacer en lugar de esto. No te estoy hablando de una tolerancia indiscriminada, te estoy hablando de un análisis. Y Pablo está hablando de un análisis a conciencia para ver lo bueno, lo rescatable que podemos tener en todo. Y Pablo dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y ya Pablo nos habló que él no en ninguna forma siente estar perfecto, no siente estar listo, no dice, ya llegué a la estatura de Jesús. Pero algo dice Pablo, yo estoy buscando ser conformado a imagen y semejanza de Jesús. Entonces, en esa confianza te puedo decir, sígueme porque yo estoy siguiendo a Jesús.
si tú y yo no tenemos esa confianza de decir, sígueme porque yo estoy siguiendo a Jesús, entonces algo debemos de corregir. Pero también hay otro punto. Pablo nos dijo, no solamente mi ejemplo, no solamente el ejemplo de Timoteo, no nada más el de Epafrodito, no solo el de Jesús, el de todo que se comporte así. Entonces, tú y yo necesitamos buenas influencias a nuestro lado, buenos amigos en Cristo, maduros, que tengan mayor madurez que nosotros, ¿sí? Y los necesitamos a nuestro lado para poder verlos, para poder ver qué están haciendo, para que ellos nos corrijan a nosotros, para que nosotros rindamos cuentas ante ellos y para que sean nuestro ejemplo a seguir. Nuestro ejemplo a seguir, no nuestro ídolo a seguir, ¿sí? Entonces necesitamos estar pendientes de estos ejemplos, de estos amigos en Cristo que podamos seguir. Ahora, no solo basta con que nos enseñen, con que los veamos. Dice Pablo, esto practiquen. Es algo que necesitamos practicar, ¿sí? O sea, ves un matrimonio en Cristo que lleva años y que no es perfecto, pero que se ha sostenido y entonces le preguntas, ¿y cómo le hacen? Pues hago esto, oramos, leemos la Biblia, no sé. No, entonces no. Mejor voy a terapia matrimonial. Ok. Queremos los resultados que vemos en otros hermanos en Cristo más maduros que nosotros, pero no queremos pasar por el proceso que nos lleva a eso. Y no es un proceso secreto, es el proceso en el que Pablo nos ha estado hablando en esta carta. Vivir la vida digna del Evangelio. Y esto que ya nos ha explicado Pablo, es seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, si todo esto lo seguimos, si practicamos esto, dice, el Dios de paz estará con ustedes. Este Dios de paz nos va a acompañar. Ahora, no es que Dios nos esté abandonando, no es así de, si no te portas bien, yo te abandono. No. Pero esta presencia de Dios, como el Dios de paz, va a estar con nosotros únicamente si nosotros estamos siendo obedientes, si estamos siguiendo este ejemplo, si estamos viviendo una vida digna del Evangelio. Entonces ahora sí, el Dios de paz va a estar con nosotros. Entonces, que Dios nos ayude a poder seguir esto. Vienen todavía otros ejemplos que Pablo nos va a dar de cosas concretas, pero repito, si llegaste a este punto y esto no es una realidad en tu vida, tú no ves esto claro en tu vida, regresa a capítulos anteriores. Regresa a capítulos anteriores y sigue otra vez los pasos. Pablo aquí, te decía, nos entrega la receta de cómo poder crecer espiritualmente para llegar a tener el gozo y la paz con la que siempre nos saluda en sus cartas.